¿Por qué el terror castiga a las mujeres que tienen sexo? ¿Qué pasa cuando el deseo se convierte en miedo, persecución y castigo? Ella es Jay, y le cuenta a su hermana que tiene una cita con un chico llamado Hugh. También conocemos a sus amigos. Más tarde, Jay se prepara para su cita. Para el cine, pero el chico comienza a sentirse perseguido, observado. Le señala a una chica que se supone que está ahí, pero Jay no logra verla. Así que Hugh le pide que se vayan porque se siente mal. Entonces van a cenar. Al día siguiente le comenta a su hermana que la pasó bien, pero que él se comportó raro, diferente. Durante la noche vuelven a salir y hacen un picnic a orillas del mar. Se besan y tienen sexo en el auto de él. Todo parece ir bien, pero al rato, mientras Jay está desprevenida, Hugh la duerme con un pañuelo sobre su boca. Más tarde, Jay despierta en un lugar abandonado, atada de manos y pies a una silla de ruedas. Está aterrada y Hugh le explica que una cosa la va a seguir, que alguien se lo pasó y él se lo pasó a ella cuando tuvieron sexo. Le explica que esta cosa puede verse como alguien que ella conozca, alguien que ama o un extraño, pero que va a intentar acercarse y lastimarla. Jay desesperada grita por ayuda y en ese momento una mujer desnuda se acerca lentamente. Él le dice que si la mata va a ir tras él, que solamente tenga sexo con alguien para pasarle la maldición, y luego abandona a Jay en su casa, quien está petrificada del miedo, sin antes advertirle que no deje que esa cosa la toque. La policía llega y Jay está muy afectada por lo sucedido. Los días pasan y la policía no encuentra a Hugh. Ella sigue muy traumatizada. Días después en la escuela, Jay comienza a ver cómo una anciana se acerca lentamente hacia ella, así que se va, pero la anciana viene detrás de ella. Nadie parece verla, solo Jay, así que asustada se va corriendo. Cuando le cuenta a su hermana Kelly y a Paul, su amigo, la hermana parece escéptica, pero Paul, quien está enamorado de Jay, se ofrece a quedarse en su casa durante la noche para protegerla. En la noche charlan sobre recuerdos de la infancia, cuando encontraron revistas para adultos y las vieron por curiosidad. Jay agrega: ni siquiera sabíamos lo malo que era, pero cuando los encontraron las madres se alarmaron. La sexualidad no siempre fue tabú. De hecho, en la antigua Grecia la sexualidad se practicaba con mucha más libertad y era visto como algo natural. Sin embargo, no era lo mismo para hombres que para mujeres. Los hombres ciudadanos podían tener relaciones con fines de procreación, pero también podían mantener relaciones con jóvenes varones. Algo que hoy en día nos resulta asqueroso, aberrante, inmoral e ilegal. En ese momento estaba naturalizado. Ahora bien, esa libertad no era absoluta, sino que dependía del rol y del poder dentro de la relación. Para las mujeres, en cambio, la sexualidad estaba mucho más controlada, especialmente si estaban casadas. En su caso, el objetivo principal era la reproducción y la continuidad familiar, mientras que el placer femenino no ocupaba un lugar central. En la antigua Roma, la prostitución era legal y los hombres podían mantener relaciones sexuales con quien quisieran fuera del matrimonio, sin grandes consecuencias sociales, siempre y cuando conservaran su posición dominante. Y esto es muy importante, ya que por otro lado las mujeres debían llegar vírgenes al matrimonio y el adulterio era severamente castigado para ellas. No existía la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad como identidad, sino que lo importante era quién ocupaba el rol dominante dentro del acto sexual. La sexualidad no era exactamente libre, sino que dependía del género y del estatus social. Incluso los esclavos podían ser utilizados sexualmente por sus amos, lo que muestra que más que libertad había una gran desigualdad. En el antiguo Egipto la sexualidad tampoco era considerada como impura o pecaminosa. Al contrario, era vista como algo natural y necesario del ser humano, tanto para la procreación como para el placer. Sin embargo, el adulterio podía ser castigado porque alteraba el orden familiar. Y un dato interesante, el primer dios egipcio que se creó a sí mismo, sí, el dios Atum, que se creó a sí mismo, como no tenía esposa para crear a sus dos hijos, lo hizo masturbándose. Un dato que me pareció interesante para agregar. Durante la Edad Media en Europa, la sexualidad comienza a estar más regulada por la Iglesia. No desaparece completamente, pero se limita adentro del matrimonio, y cuando se sale de ese límite, entonces se asocia con el pecado. El placer comienza a ser mal visto y el control moral se intensifica. Durante la época del Renacimiento, aunque el cuerpo femenino era retratado mediante el arte, en la vida real la sexualidad seguía teniendo muchas restricciones y más que nada para las mujeres. Podían llegar vírgenes al matrimonio, se casaban a edades muy tempranas y el adulterio también era severamente castigado.
En cambio, los hombres podían tener amantes o recurrir a prostitutas sin la misma condena social, evidenciando una doble moral sexual gigante. La época victoriana fue decisiva para la consolidación de muchas ideas que todavía existen. Fue una etapa profundamente patriarcal y se difundió la idea de que la mujer decente no podía sentir placer sexual, mientras que al mismo tiempo la prostitución estaba muy presente. A partir del siglo XX, la sexualidad femenina comienza a ser ligada no solo con la procreación, sino también con el placer. Se comienzan a comercializar los preservativos y se dejan atrás muchos mitos relacionados a la masturbación. Y se empieza a entender que el deseo sexual no es exclusivo de hombres. Pero muchas ideas anteriores no desaparecieron del todo, sino que mutaron. Y si vemos todo este recorrido histórico sobre el entendimiento de la sexualidad, aunque es bastante, obviamente, resumido, podemos ver cómo la manera de entender la sexualidad fue cambiando, pero hay algo que siempre se repite. La mirada patriarcal aparece una y otra vez. La mujer puesta en posición de vigilancia, de subordinación, de olvido, de inferioridad. El tabú en la sexualidad es muy peligroso, especialmente en la adolescencia cuando las decisiones son más impulsivas y si esas decisiones están acompañadas de desinformación pueden desencadenar problemas mucho más grandes. El tabú sexual no solo se centra en el acto sexual, sino también en el autoconocimiento. Y nos hace vernos como extraños de nuestra propia intimidad, de nuestros propios cuerpos. Además, la información que llega suele ser sesgada y tanto hombres como mujeres recibimos referencias limitadas, mayormente provenientes de pornografía o películas, que ofrecen un punto de vista performativo y poco realista de lo que realmente es la sexualidad. Esto genera que sintamos que debemos cumplir con ciertos estándares para poder vivir la sexualidad correctamente. Vernos de cierta manera, actuar de cierta forma, limitar nuestros deseos. La sexualidad queda atrapada en roles y normas en vez de ser explorada con libertad. Ese tabú llega tan lejos que en la adolescencia da vergüenza preguntar, investigar y hasta autoexplorar nuestro propio cuerpo. Por eso la educación sexual integral o la ESI es tan importante. Como ya mencioné en mi video de Tierting, que lo voy a dejar en la descripción porque también es muy interesante, privar a las personas de educación sexual no solo limita a las personas de su capacidad de conocerse y vivir su sexualidad con entendimiento, sino que también les impide conocer sus propios límites y los de los demás, así como aprender a cuidarse, a protegerse y también cuidar a otros. Y esto se suma a un factor social muy complejo. Quienes deberían acompañar, quienes deberían comprender, quienes deberían educar, asesorar y cuidar, no están preparados para hacerlo. Y esto genera juicio y genera vergüenza. Profesionales de la salud, docentes, directivos, padres o incluso farmacéuticos pueden sin intención seguir reforzando este estigma. Por ejemplo, en casos de embarazo adolescente existe un gran juicio, o en casos de ir a consultar con una ginecóloga se puede sentir un juicio muchas veces sobre la vida sexual, las elecciones o incluso el aspecto de la persona. Lo mismo ocurre al comprar anticonceptivos o test de embarazo. La mirada juiciosa siempre está presente. No digo que esta experiencia haya sido así para todos y para todas, pero estoy segura de que muchas de las personas que están viendo este video se sintieron así alguna vez. Me gustaría agregar que un estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires reveló que entre el 70 y el 80% de niños y adolescentes pudieron contar y reconocer que fueron abusados luego de recibir clases de educación sexual integral, ayudándolos a reconocer sus cuerpos, a reconocer lo que les pasó, a diferenciar conductas abusivas de las que no lo son. Este estudio deja muy en claro la importancia de la educación sexual integral. Por otro lado, el hecho de que la cosa en It Follows pueda tomar la forma de quien quiera que sea, puede ser un vecino, un niño, un desconocido, un conocido, un ser querido, un amigo, una amiga, tu padre. Es muy interesante y me hace reflexionar sobre cómo este estigma, este miedo, este tabú hacia la sexualidad está por todas partes. Quiero decir con esto, bueno, la maldición se transmite socialmente. Tal como en It Follows la maldición se hereda, el estigma de la sexualidad en nuestra sociedad actual también es heredado. Está por todos lados, en nuestras casas, en las casas de las personas que queremos, en las escuelas, en los hospitales. En It Follows la cosa puede tomar cualquier forma porque en la vida real el estigma sexual también puede tomar cualquier forma, ya que el tabú sexual es estructural, está interiorizado en nuestra sociedad y se escabulle por todos lados.
En ese momento se escucha cómo se rompe una ventana, pero no saben quién fue. Paul va a buscar a Kelly, la hermana de Jay, por lo que Jay queda sola. En ese momento una mujer en el peor estado posible se acerca a ella. Jay grita y corre del miedo y se encierra en su habitación. Los amigos llegan y le piden que abra la puerta, así que ella lo hace. Pero vuelve a tocar la puerta a su otra amiga y cuando le abren, la cosa que la persigue está detrás de su amiga. Solo Jay parece verla, así que corre desesperada y se va en su bicicleta. Llega a una plaza y al rato llegan todos a buscarla, asustados por ella. Jay no quiere volver a su casa y quiere encontrar al chico que le pasó la maldición. Así que Greg, el vecino, los ayuda y los lleva a buscarlo. La casa donde se supone que vive parece abandonada. Paul encuentra un colchón junto a un montón de revistas para adultos y dentro de una de las revistas hay una foto de Hugh de la preparatoria. Así que van a la escuela a preguntar por él y descubren que su nombre real es Jeff. Van a su casa a buscarlo y su madre los invita a pasar. Jeff les explica que aunque esté detrás de Jay, sigue acechándolo y les dice que si la cosa la mata, va a ir por él y va a continuar con la línea hasta quien lo empezó. It Follows presenta una premisa bastante conocida dentro del género slasher, la sexualidad adolescente como castigo. En este tipo de películas, los adolescentes sexualmente activos y más libres suelen morir, mientras que hay una chica que es más inocente y virginal que logra sobrevivir, convirtiéndose en la final girl. Sin embargo, It Follows toma esta lógica y la transforma, porque acá la sexualidad no se castiga con la muerte en sí, no se castiga con la muerte inmediata, sino con un miedo psicológico, con la amenaza y la persecución constante, la sensación de que algo siempre te sigue. En It Follows, la maldición no te mata en sí, pero te hereda una maldición, y una vez que esa maldición se activa, no hay vuelta atrás. En esta película la sexualidad deja de ser sinónimo de placer para convertirse en sinónimo de vigilancia, hostigamiento, de acecho, de ansiedad. El castigo es permanente porque vivir con esta maldición implica vivir sabiendo que el peligro es permanente. Es decir, It Follows no presenta la sexualidad desde el deseo, sino desde el terror, la culpa, el miedo, el trauma, el castigo. La monstruosidad en It Follows no es la cosa en sí, sino lo que la desencadena, es decir, el sexo. Y un detalle no menor es que la cosa es invisible y esta invisibilidad puede interpretarse como una metáfora de esos miedos invisibles que tenemos en la adolescencia en cuanto a la sexualidad. El miedo al castigo, a quedar expuesta, a que te descubran, a experimentar algo nuevo, a incluso al embarazo. Son miedos que no tienen una forma concreta o definida, son miedos invisibles, pero que siempre están ahí, acechando. Tampoco es casualidad que solo puedan ver a la cosa aquellos que hayan accedido a la sexualidad. Los demás no lo ven, no lo entienden, no les genera terror, y también puede interpretarse como una metáfora de que en la adolescencia la sexualidad se vive en soledad. No tenés a alguien que te guíe o te entienda del todo. Además, la cosa avanza lentamente, no corre, no se apura, como si supiera que no necesita hacerlo. Es como un miedo constante que sabe que tarde o temprano va a alcanzarte. Por esto digo que si bien comparte algunas estructuras con el slasher, las transforma, haciendo de la sexualidad no una asesina, sino que el verdadero terror en It Follows está en la culpa y el miedo de vivir la sexualidad. Más tarde se refugian en la casa de la playa de la madre de Greg, que está alejada de la ciudad. Greg enseña a Jay a disparar. Mientras pasan el rato a orillas del mar, alguien se acerca. Parece una de las amigas, pero pronto vemos que esa amiga estaba nadando. Se acerca cada vez más hasta que la agarra del cabello. Sus amigos la defienden de esta figura invisible y corren. Paul tiene lastimaduras en su cuerpo que esta cosa le hizo. Jay le dispara, pero la cosa se para como si nada. Cierran la puerta, pero la rompe y la persigue en forma de niño. Jay toma el auto de Greg y huye, pero en el camino tiene un accidente. Despierta en el hospital, el miedo la persigue y la acompaña constantemente. Los días pasan y Greg y Jay deciden tener sexo para que le pase la maldición. Greg está de lo más normal, como si nada. La verdad parece no creerle tanto, pero una noche Jay ve por su ventana a Greg caminar lentamente hacia su propia casa. Ella intenta llamarlo, pero él rompe la ventana con una piedra, así que Jay se da cuenta de que en realidad no es Greg. Intenta advertirle llamándolo, pero no responde, así que corre hacia su casa, pero llega demasiado tarde y ve como esa cosa lo mata. La maldición vuelve a ella. Jay, muerta de miedo y desesperación, se va en su auto. Maneja lejos. Parece no haber escapatoria. Esa cosa está por todos lados, donde quiera que vaya y donde quiera que mire. El día siguiente ve a unos hombres en la playa y se acerca a ellos para pasarles la maldición. Regresa a su casa rota y Paul le dice que podría pasárselo a él y que le gusta. Jay ve a un hombre desnudo parado en su techo observándola. Efectivamente, esta cosa volvió por ella.
En la película el terror de ser observada me recuerda a cómo el cine clásico ha construido históricamente a la mujer como objeto de deseo. La sexualidad en It Follows aparece como algo que siempre tiene un precio a pagar. El cuerpo y la sexualidad son vigilados constantemente. La cosa funciona como una metáfora para recordarles que la sexualidad tiene consecuencias. La película nos transporta a una atmósfera de persecución, vigilancia, observación, y esto no es casual. La sexualidad, especialmente en el cine, está profundamente ligada a la mirada, específicamente a la mirada masculina. Como dice Laura Mulvey en su ensayo Visual Pleasure and Narrative Cinema, el cine clásico estructura la mirada de manera que la mujer sea exhibida como objeto de deseo, fragmentada y observada, mientras el espectador adopta la perspectiva masculina. En su ensayo, Mulvey nos habla sobre el placer de la mirada y cómo mirar puede ser una fuente de placer al igual que ser observado, y nos explica en sus palabras cómo el cine satisface un deseo primordial de obtener un mirar placentero, pero principalmente cómo la mirada masculina o el male gaze proyecta sus fantasías sobre la mujer, moldeándola de manera que satisfaga esos deseos. Las mujeres a través del cine somos expuestas como un espectáculo para ser miradas, para ser deseadas, para ser contempladas. Y Mulvey utiliza una cita en su ensayo de Bud Botticher, no sé si se pronuncia así, la cual dice: lo que cuenta es lo que la heroína provoca, o mejor aún lo que representa, es ella, o más bien el miedo o el amor que inspira en el héroe, o quizás la preocupación que él experimenta por ella, lo que la lleva a actuar tal como lo hace, por sí misma. La mujer no tiene ni la más mínima importancia. ¿Y qué quieren decir con esta frase? Bueno, básicamente cómo a veces el personaje femenino, a través del cine, no está para seguir con la trama, o para aportar algo en sí, por sí misma, sino muchas veces está ahí por fines eróticos o para hacerle entender algo al protagonista masculino o para hacerle llevar alguna reflexión o algún aprendizaje o para su puro placer, pero en sí funciona como un instrumento y nada más. Esto es algo que tengo muchas ganas de analizar, así que me gustaría que me comenten a través de qué películas les gustaría que lo haga. Les voy a leer en los comentarios. ¿Por qué decido hablar de este tema? Porque aunque la película no aborde explícitamente esto, su premisa me hace pensarlo y me resulta inevitable no traerlo a conversación, porque su tema principal es la mirada y la observación, y si lo llevamos a un plano más profundo, la mirada y la mujer como objeto de observación han marcado toda la historia del cine, y eso es lo que nos explica Laura Mulvey. Ya hablé de la mirada masculina o el male gaze en mi video de Jennifer's Body, así que se los voy a dejar por acá arriba y también en la descripción porque se los recomiendo mucho para seguir profundizando sobre esto. Pero para finalizar con este bloque, a través de la perspectiva de Laura Mulvey podemos agregar una nueva manera de interpretar a la cosa. Podemos interpretarla como una metáfora de esa mirada cosificadora y juzgona que está puesta siempre sobre la mujer, no solo en la vida misma, sino a través del arte y del cine. La cosa te observa, te acecha, te persigue, manteniendo la sexualidad bajo vigilancia constante. A Paul se le ocurre una idea, así que van a una pileta que solían ir de niños porque quieren electrocutar a la cosa, llevando un montón de electrodomésticos que tirarían a la piscina. Así que esperan a que llegue mientras Jay está dentro de la piscina. Pasa el tiempo y la cosa llega, pero comienza a revolearle los electrodomésticos a Jay golpeándola con ellos. Paul intenta dispararle, pero le dispara por accidente a una de las amigas, así que Kelly busca una sábana y lo tapa con ella para poder ver su silueta. La cosa cae en la pileta y agarra a Jay de la pierna. Está a punto de matarla, pero Paul le dispara y esta cosa la suelta. De repente la pileta se tiñe de rojo. Todo parece haber terminado, pero no están del todo seguros. El verdadero horror en It Follows, según mi perspectiva, no es solo que alguien te vigile, sino aprender a vigilarte vos misma. Un mensaje principal en esta película, más allá de todo lo analizable, es la paranoia. La película nos embarca en este viaje de vigilancia, de miedo. Te hace sentir observado, que cada paso que das puede ser visto y castigado, tal como la sexualidad. La sexualidad hoy en día y también en muchos otros momentos históricos, como ya hablamos, ha sido juzgada, tapada, ignorada. Pero no solo la sexualidad, sino que la película pone en evidencia el terror a través de esos miedos sociales heredados. Entonces me pareció muy interesante agregar en este análisis la transmisión social del miedo, porque hay algo aún peor que ser vigilado, It Follows lo representa perfectamente, que es, bueno, interiorizar tanto una idea, un miedo, que se vuelve parte de vos y terminás vos mismo, vos misma, siendo la vigilante de tu propia vida y tu propio cuerpo. Esa ansiedad
ansiedad, esa paranoia se apropian de vos, ese pensamiento se apropia de vos y te hace actuar y tomar decisiones en base a eso. Sé que puede sonar raro lo que estoy diciendo ahora, pero no me voy a quedar en lo abstracto. ¿Qué es el sentido común? Bueno, el sentido común son esas creencias, normas, ideas que creemos como obvias, que no cuestionamos ya que forman parte de nosotros o de una determinada cultura, ya que el sentido común se va transmitiendo y formando socialmente y culturalmente. Por eso el sentido común no es el mismo para todos, para lo que algunas culturas puede ser sentido común, para otras puede no serlo. Pero el sentido de esto es que a través del sentido común muchas veces perpetuamos ideas que ni siquiera comprendemos y ni siquiera cuestionamos, y a través de ellas nos hacemos daño a nosotras mismas y a los demás. Muchos estudios e investigaciones demuestran cómo niños pueden desarrollar un miedo simplemente por la información que reciben de sus padres o su entorno, sin experiencia directa, solo por observar o escuchar a otros. Muchas veces estos miedos y estas ideas las interiorizamos tanto en nuestro sentido común que hasta parecen nuestras, como por ejemplo los roles de género, la forma de vestirnos, la forma de maquillarnos, la forma de hablar, la forma de dirigirnos a los demás, la forma de comportarnos, incluso las palabras que usamos. Muchas de las cosas que elegimos para nuestra vida son basadas en estas creencias implantadas, que percibimos como propias, pero en realidad son heredadas. Los hombres no usan rosa, las mujeres son tranquilas, delicadas y calladas, los signos de vejez en la piel son feos, los hombres que lloran son débiles, ser gordo o ser gorda es ser feo, ser rubia y ser tonta es superficial, una madre que se preocupa por ella misma es mala madre, una mujer que es hegemónicamente bella no puede ser inteligente, usar anteojos te hace inteligente, el fútbol es para hombres, y así podría estar horas dando ejemplos. Pero el punto es que, como en It Follows, todos estos miedos y estas creencias heredadas, la mayoría de las veces nos moldean y hacen que nos autocensuremos y nos privemos de hacer cosas que tal vez deseamos. Y es un poco injusto, la verdad, porque aunque no lo hayamos elegido, condicionan nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser y de relacionarnos con la vida, con el mundo. Ahora te pregunto a vos, ¿qué tanto de tus miedos, tus pasiones, tus inseguridades te pertenecen y qué tanto de ellos son heredados? Te leo en los comentarios. Jay y Paul tienen sexo para que le pase la maldición. Juntos caminan de la mano. Todo parece mejorar, pero a lo lejos alguien lentamente los persigue. It Follows te envuelve y te sumerge dentro de una atmósfera densa. Es una experiencia sensorial, con un aura de misterio neón y eléctrico, porque sí, tanto su mensaje como la experiencia audiovisual es eléctrica, es punzante, la sensación se te queda pegada y te persigue, te observa, te acecha. Es de esas experiencias que te dejan con un nudo en la garganta, de esas películas que te quitan el sueño y por más que pasen los años, no podés olvidarlas. Ahora les quiero contar mi propia experiencia en cuanto a la sexualidad, aunque me sienta bastante vulnerable haciéndolo. Hay algo en la sexualidad que es oscuro, corrupto, perverso, pero no inherente a la sexualidad, sino que está cargado de esto, está cargado de violencias, abusos, culpas, vergüenzas, pudores, construcciones sociales. Y acá no hablo de la sexualidad femenina, sino que hablo de la sexualidad en sí. Hay tanta perversión relacionada a lo sexual que a veces, al menos a mí, me hace sentir un rechazo. Porque a pesar de que sé que es dual, sé que la sexualidad simboliza amor, creación, afecto, placer, también siento que está cargada de esta oscuridad que es simbólica, claro, pero que de alguna manera me hace sentir este rechazo hacia ella. No sé si tiene algo de sentido, pero bueno, cuento mi experiencia, porque es simplemente lo que me pasa y cualquier experiencia es válida. En fin, hacer este video fue bastante revelador porque pude adentrarme en un tema que bastante me acompleja. Mi relación con la sexualidad es algo que aún sigo descubriendo porque, como ya dije, dentro de todo lo bueno hay mucho malo y a veces eso malo tapa lo bueno. Me encantaría que me compartan sus opiniones en cuanto a esto y que se genere algún tipo de debate en los comentarios. Así que voy a estar leyendo todo lo que me comenten. En fin, muchas gracias por ver este video hasta el final. Saben que estos videos me llevan un trabajo enorme, pero no se imaginan cuánto. Así que si te gustó este video, te ayudó en algo, me ayudarías un montón dándole me gusta, suscribiéndote a mi canal, comentando y también compartiéndole el video a quien creas que le puede servir. Y estoy preparando una nueva sección en el canal que me tiene muy
muy ansiosa. Hace un montón la quiero hacer, pero no me daban los tiempos y ahora lo estoy haciendo de a poquito, así que espero pronto poder subir el primer video de esa sección y espero que les guste tanto como a mí me está gustando. Yo creo que sí. Ahora sí, nos vemos la semana que viene con un nuevo video y como decía mi abuela, cuidado con lo que desees, no vaya a ser que se cumpla.